que va de 2026, Estados Unidos ya ha tenido al menos 2 intervenciones militares de gran escala en otros países. La invasión a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y la operación Epic Fury, donde se bombardeó a Irán hasta los cimientos y terminó causando la muerte del ayatollah Ali Khamenei, entre otros 44 altos líderes político-militares iraníes. Algo brutal. Pero seamos honestos, más allá de los objetivos y los resultados de estas operaciones militares, a nadie le sorprende el intervencionismo militar de Washington. Estados Unidos ha estado en guerra o en intervenciones militares en y contra otros países, básicamente por la gran mayoría de su historia, de su existencia misma como Estado soberano. Y aquí no importa si estás de acuerdo con sus métodos, sus razones o sus narrativas, esto es una realidad innegable. De hecho, es una constante en la historia estadounidense. Desde su independencia en 1776 ya han pasado 250 años, y de estos 250 años se calcula que Estados Unidos ha estado en algún tipo de conflicto armado en aproximadamente 225 de ellos. Todo esto lleva a una pregunta: ¿por qué demonios Estados Unidos siempre está en guerra? Si bien es una pregunta fácil de hacer, responderla no resulta tan sencillo, pero eso es lo que haremos en este video. Y déjame adelantarte algo, no es por defensa propia o por el bien de la humanidad, pero tampoco es tan simple como decir que es solo por petróleo u otros recursos naturales. Este video no es sobre si Estados Unidos es bueno o malo, eso es bastante subjetivo. Es sobre entender por qué casi siempre está en conflicto. Así que te pido que abras tu mente y seas lo más objetivo posible para absorber lo que estás por escuchar. Te habla Jorge Rojas. Si queremos entender por qué Estados Unidos parece estar siempre en guerra, hay que empezar por el principio, literalmente. Estados Unidos nació de una guerra. La guerra de independencia de los Estados Unidos no fue solo el evento fundacional, sino que dejó en evidencia que la violencia organizada puede ser el camino para construir el Estado. Sí, esto es cierto para la gran mayoría de los países, incluso nuestros países en América Latina. Sin embargo, la gran diferencia es que Estados Unidos se mantuvo en distintas guerras por casi un siglo después de su independencia. Durante el siglo XIX, el país se expandió hacia el oeste en una sucesión constante de conflictos, guerras contra pueblos nativoamericanos conocidas como las guerras indias, disputas territoriales y finalmente la guerra México-estadounidense, que terminó duplicando prácticamente su territorio. Por supuesto, nuevamente por la vía militar. La guerra no es solo una forma de formar un estado, sino de hacerlo crecer y ganar fuerza. Aún así, el conflicto más determinante de esta época fue la Guerra Civil de los Estados Unidos, que no solo dejó más de 600,000 muertos, sino que construyó al Estados Unidos moderno, consolidó al gobierno federal, redefinió el modelo económico y terminó de sellar la idea de que la unidad nacional podía defenderse por la fuerza. Por eso la guerra está en la naturaleza de Estados Unidos, fue lo que determinó los primeros 100 años de su historia y también sus fronteras, su tipo de gobierno y su identidad cultural. La historia estadounidense se explica en guerras, te guste o no, así son las cosas. La intervención militar es parte de su política oficial. Este es otro punto clave. Washington entendió muy pronto en su historia que el poder militar es lo que constituía a una potencia. Sabía que no bastaba controlar su propio territorio, tenía que tener influencia directa sobre lo que pasaba por fuera de sus fronteras. En el año 1823, bajo el presidente James Monroe, se formula lo que después se conocería como la Doctrina Monroe. Esta doctrina establecía que cualquier intento de las potencias europeas por intervenir o recolonizar territorios en el continente americano sería considerado una amenaza directa a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos. Oficialmente, el mensaje se presentó como una forma de proteger a las jóvenes naciones americanas de nuevas injerencias europeas. Sin embargo, en la práctica también representaba algo más profundo, la afirmación de que el hemisferio occidental quedaba bajo la esfera de influencia de Washington. En otras palabras, más que un simple escudo contra Europa u otros países, la doctrina Monroe marcaba el inicio de la ambición estadounidense de consolidarse como la potencia dominante del continente y el principal árbitro de sus asuntos políticos y estratégicos. Décadas después, esta misma idea se profundizaría con el llamado Corolario Roosevelt, impulsado por Theodore Roosevelt, que básicamente establecía que si hay inestabilidad en América Latina, Estados Unidos puede intervenir. Así de tajante. Suena familiar en la actualidad, ¿verdad? Tal vez sea porque bajo estas doctrinas, Estados Unidos ha intervenido en países latinoamericanos por más de un siglo, muchas veces utilizando a la CIA para hacer esto. Bueno, incluso la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 entraría sin problema dentro del Corolario Roosevelt, aunque en realidad responde a la doctrina Monroe, la reinterpretación moderna
externa que Donald Trump está haciendo de la doctrina Monroe. Según esta reinterpretación, Estados Unidos tiene un rol activo no solo para evitar influencias externas, sino también para intervenir en su propio hemisferio cuando lo considere necesario para defender la seguridad nacional, entre comillas, y su influencia estratégica. Es exactamente lo que vimos en el sur del Caribe, un proceso militar que terminó culminando con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Puede que esa captura haya sido celebrada por algunos de ustedes y que otros que están viendo este video no estén de acuerdo con lo ocurrido, pero más allá de las opiniones, esa es la realidad y esos son los hechos. El punto es que estas doctrinas convirtieron a Estados Unidos en una especie de policía internacional que determina cuándo un país necesita ayuda externa, incluso si esa ayuda no fue requerida o solicitada, y viene en forma de invasiones y bombardeos y de muchos tipos de intervenciones distintos. A lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI, cada administración estadounidense reinterpretó esa idea frente a nuevas amenazas. Primero Europa, luego el comunismo, hoy la influencia china, el narcotráfico o los recursos estratégicos. Intervenir militarmente en conflictos o situaciones extranjeras para defender tus intereses está en el ADN político de Estados Unidos, y no solamente por Donald Trump, sino por todas las administraciones estadounidenses desde hace casi 2 siglos. Y esto nos lleva al siguiente punto. La guerra es lo que hace a las superpotencias. Hasta ahora vimos que Estados Unidos nació, creció y se convirtió en una potencia continental a través de la guerra, pero también fue la guerra lo que lo convirtió en una superpotencia mundial. Podríamos rastrear algunos de los primeros conflictos externos importantes de Estados Unidos hasta la guerra filipino-estadounidense ocurrida entre 1899 y 1902. Este conflicto estalló tras un enfrentamiento entre soldados estadounidenses y fuerzas filipinas cerca de Manila, apenas meses después de que España cediera el control de Filipinas a Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Los filipinos, liderados por Emilio Aguinaldo, habían luchado durante años por su independencia de España y esperaban que la derrota del Imperio Español significara finalmente la creación de un estado soberano. Sin embargo, Washington tenía otros planes de expansión: convertir el archipiélago en un territorio bajo su influencia estratégica en Asia. Desde ahí ya lo vemos. Sin embargo, el verdadero salto llegó con la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto de grandes proporciones en territorio europeo en el que participaba Estados Unidos. Mientras Europa se desangró en las trincheras, Washington comerciaba, prestaba dinero y abastecía de armamento y equipo. Más tarde, cuando finalmente Estados Unidos entró en la guerra, lo hizo sobre el final y para terminar de inclinar la balanza. Esto le permitió salir victorioso con los aliados, pero sin pagar el costo que pagaron los países europeos en ese entonces. Las potencias europeas quedaron endeudadas, devastadas, debilitadas. Estados Unidos, en cambio, salió fortalecido económica e industrialmente. Bueno, incluso fue un laboratorio para mejorar a sus propias fuerzas armadas. Pero un gran salto llega con la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, Estados Unidos entra tarde a la contienda y, sacando Pearl Harbor y alguna otra excepción, casi nada de la contienda se libra en su territorio. Sin duda, las fuerzas estadounidenses desempeñaron un papel fundamental en la victoria aliada. Sin embargo, en la narrativa que con frecuencia se construye en Estados Unidos, pareciera que la guerra fue ganada casi exclusivamente por ellos. Esta visión tiende a minimizar el enorme costo humano y militar asumido por la Unión Soviética, así como las contribuciones decisivas de otros países europeos y de los distintos movimientos de resistencia que combatieron a la Alemania nazi y a los japoneses en el Pacífico. Tras la contienda, Europa y parte de Asia quedan en ruinas, pero Estados Unidos sale muy fortalecido nuevamente. Su industria trabaja a niveles nunca vistos, produce armas, vehículos, barcos, aviones en cantidades masivas. Se convierte en el arsenal del mundo. Y al final del conflicto no solo tiene la economía más fuerte del planeta, tiene el ejército más poderoso, la bomba atómica y una red de influencia global. Se convierte en una superpotencia. Cada guerra es una apuesta política y una oportunidad de negocios. Aquí hay que destruir un mito muy importante. Estados Unidos no siempre interviene en una guerra por cuestiones morales o por el bien de la humanidad. Tal vez sea un factor que influye, pero ciertamente no siempre es el factor decisivo. No seamos ingenuos. Por supuesto, no significa que acabar con el Tercer Reich o derrocar a un dictador no tenga efectos positivos para el mundo o la población de ese país. No obstante, la idea de que Estados Unidos interviene exclusivamente por altruismo moral es como mínimo ingenua, y aquí no queremos una audiencia ingenua y oveja. Y esto aplica a cualquier superpotencia, no solamente a Estados Unidos. Los casos donde se interviene pura y exclusivamente por cuestiones humanitarias o morales son casi inexistentes. En la mayoría de los casos siempre hay intereses y se interviene o se entra en una guerra por una serie larga de razones políticas, militares, económicas o sociales. A veces se alinean con cuestiones morales o religiosas, muchas otras veces no. Lógicamente se usa la razón moral como narrativa oficial para justificar acciones que pueden ser cuestionables o criticables, como un bombardeo en ciudades, por ejemplo. Washington ha hecho esto infinidad de veces, hasta el punto de construir
construir una identidad como país justo y bueno que toma decisiones difíciles y duras para evitar males mayores. Creer que Estados Unidos estuvo toda su vida en guerra porque es el defensor del mundo y está pensando en el bien universal es directamente estúpido y nuevamente ingenuo. La realidad es más bien otra. Las superpotencias tienen que defender sus intereses a lo largo del globo. Tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en una de las dos principales potencias mundiales junto con la Unión Soviética. El mundo se dividió en dos bloques políticos, económicos y militares y cada conflicto regional se convirtió en una pieza más dentro del tablero global, incluyendo por supuesto la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esta es otra realidad indudable. Las superpotencias como Estados Unidos tienen intereses alrededor de todo el globo. Tener negocios, alianzas y bases militares en cada rincón del mundo trae consigo muchísimas responsabilidades. Estados Unidos, como superpotencia, está obligado a defender sus intereses y sus posiciones en cada parte del mundo. Y puede sonar como una excusa, pero en gran medida así funciona la lógica geopolítica, no solo durante la Guerra Fría, sino incluso hasta el día de hoy. Si Washington decide no intervenir en un determinado conflicto o región estratégica, existe siempre la posibilidad de que otros actores llenen ese vacío de poder. Durante décadas fue la Unión Soviética, hoy pueden ser Rusia o China, que buscan ampliar su influencia y ganar terreno en el tablero internacional. Así que no me vengas con que Rusia o China no tienen esos mismos intereses que Estados Unidos. Aquí todas estas potencias son depredadores y no siempre se trata únicamente de rivales. En ocasiones, incluso países aliados dentro de la OTAN pueden aprovechar esa ausencia de Estados Unidos para posicionarse y obtener ventajas estratégicas en determinadas regiones. Entonces, la idea de que Estados Unidos intervenga en una guerra o conflicto interno en el sudeste asiático, en África o en Medio Oriente solo por sed de sangre o porque quiere petróleo es muy reduccionista. Y aquí no estoy diciendo que no es así, pero ignora muchas otras razones. Claro que hay intereses económicos, claro que hay recursos estratégicos, pero también hay algo estructural. Cuando eres la potencia dominante del sistema internacional, mantener ese lugar implica actuar constantemente para que nadie lo dispute con éxito. No intervenir también es una decisión, y en la lógica estratégica de una superpotencia, a veces no intervenir puede resultar más costoso que intervenir. Y sé que esto puede ser difícil de comprender al principio desde nuestra perspectiva cotidiana, la de civiles ocupados en resolver los problemas del día a día. Pero para Estados Unidos, en el macro, la ecuación es distinta. Dentro de la arquitectura de poder que ayudó a construir desde 1945, muchas veces percibe que no puede permitirse quedarse al margen de ciertos conflictos o regiones clave. Al final, intervenir y en muchos casos luchar militarmente fue uno de los factores que lo llevó a situarse en la cúspide de la jerarquía internacional. Y esa posición, una vez alcanzada, también implica la presión constante de defenderla y sostenerla. La guerra es un negocio, uno muy grande y lucrativo. Hay algo de lo que casi no se habla. De hecho, es una conversación incómoda para los políticos estadounidenses cuando se discute por qué Estados Unidos interviene tanto. Y es que la guerra o los conflictos no es solo política exterior e ideales, es estructura interna. Después de la Segunda Guerra Mundial, el monstruoso aparato militar que se había construido no desapareció ni se desarmó, sino que se institucionalizó y creció a pasos agigantados. Ya en 1961, el propio presidente Dwight Eisenhower, que incluso fue un general clave durante la Segunda Guerra Mundial, advirtió sobre el poder del complejo militar industrial, es decir, la alianza entre el Pentágono, las empresas de defensa y el Congreso. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay millones de empleos, contratos multimillonarios, innovación tecnológica, universidades, industrias enteras que dependen directa o indirectamente del gasto en defensa. Empresas modernas como Lockheed Martin, RTX o Northrop Grumman son parte central del engranaje económico y tecnológico estadounidense. Y cuando un país invierte cientos de miles de millones de dólares al año en defensa, eso genera inercia. No significa que haya una sala oscura en el Pentágono o en la Casa Blanca donde alguien dice necesitamos una guerra para vender más misiles. Eso es demasiado simplista y hollywoodesco, pero la idea básica no es tan desacertada. Ahora bien, tampoco caigamos en el extremo de pensar como algunos bobos que el complejo militar industrial es una especie de fuerza secreta que mueve los hilos del mundo como si fueran los Illuminati o alguna teoría conspirativa estúpida. Lo que la mayoría ignora es que empresas tecnológicas como Apple por sí solas facturan aproximadamente 7 veces más que los 5 mayores contratistas de defensa combinados. Y si miramos otro sector como el farmacéutico, las cifras también son reveladoras. La industria farmacéutica genera cerca de 3 veces más ingresos que esos mismos 5 gigantes de la defensa. Esto ayuda a poner las cosas en perspectiva. La industria de defensa es estratégica y muy influyente, pero no es ni de lejos el sector económico más grande, ni el que más dinero mueve en el mundo, ni el que mueve los hilos del planeta. Ahora bien, eso no significa que la industria militar no sea relevante, lo es y mucho. Se trata de un sector estratégico, profundamente consolidado
consolidado que permite a Estados Unidos mantener su capacidad militar y al mismo tiempo equipar y sostener a sus aliados alrededor del mundo. En otras palabras, no es una conspiración global, pero sí una pieza clave del poder geopolítico estadounidense. Entonces, no importa el caso, ya sea por petróleo, por ideología, por ambición o por intereses geopolíticos y estratégicos, Estados Unidos entra en guerra por su estructura interna, un sistema político-económico donde el poder militar es uno de los pilares centrales de su estabilidad y su influencia global. Al mismo tiempo aparece otra cuestión central muy relacionada a esto. En Estados Unidos, la guerra constituye poder político interno y legado. Para cualquier gobierno, demócrata o republicano, el que sea, la geopolítica y las guerras no son solo política externa, sino también interna. Estar en una guerra puede darle poder y legitimidad a un gobierno o hacerle perderla, sea cual sea el caso. Existe incluso un fenómeno ampliamente estudiado en la ciencia política conocido como Rally Around the Flag. Este concepto describe cómo ante una crisis internacional o un conflicto externo, la población estadounidense tiende a cerrar filas detrás del presidente y del gobierno, al menos durante un periodo inicial. En esos momentos, las divisiones políticas internas suelen atenuarse y el liderazgo nacional recibe un aumento temporal de apoyo. La guerra o incluso una confrontación internacional no solo proyecta poder hacia el exterior, sino que también puede fortalecer momentáneamente la cohesión interna y reorganizar el tablero político doméstico. Vimos cómo esto sucedió en varios sectores demócratas y republicanos con la operación Epic Fury, que terminó con la muerte del ayatolá Ali Khamenei en Irán en marzo de 2026. Esto ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos, pero en su caso también aparece otra forma de legitimidad y apoyo que es económico, debido justamente al complejo militar industrial y todas las otras industrias que lo rodean. Para casi cualquier otro país, la guerra implica gasto extraordinario, pero en Estados Unidos ese gasto es estructural incluso en tiempos de paz. El presupuesto de defensa estadounidense es por lejos el más grande de todo el mundo y de toda la historia. Cuando hay guerra activa, se activan contratos, se aceleran compras y se expanden programas de defensa. Fábricas producen más, empresas facturan más, distritos industriales completos reciben inversiones y miles de empleos dependen de ese movimiento. Y para un gobierno, esto genera apoyo de redes económicas muy grandes y con mucho poder. Repito, no es solo el sector de defensa, sino que además de este se mueven muchas otras industrias enormes de Estados Unidos, del acero, del petróleo, de muchas otras cosas. También para un presidente estadounidense, la guerra es parte clave de su legado. Generalmente en las grandes potencias, lo que más se recuerda de los presidentes es su política externa. A Franklin D. Roosevelt se le asocia inevitablemente con la Segunda Guerra Mundial, a Richard Nixon con la guerra de Vietnam y ese fracaso bélico, a George Bush con la respuesta al 9/11 y las guerras en Irak y Afganistán, a Barack Obama con el uso de drones y por la guerra igual en Irak y Afganistán, a Joe Biden por su papel en la guerra de Ucrania y a Donald Trump, bueno, por muchos otros conflictos y controversias. Donald Trump es un perfecto ejemplo de esto. Todo lo que está haciendo ahora parece apuntar, al menos en parte, a construir su legado. A decir, sí, yo terminé con 8 o 9 guerras. No solo a ganar el Premio Nobel de la Paz, sino en ser recordado como un líder fuerte y que logró grandes conquistas u objetivos militares. Por último, hay un aspecto final, una razón fundamental que muchas veces es olvidada o subestimada. El pueblo estadounidense no conoce la guerra de cerca. Hemos hablado de que Estados Unidos ha estado en guerra por casi toda la historia, pero lo cierto es que casi nunca se desarrollaron en su propio territorio. Bueno, ni siquiera cerca de él, especialmente en tiempos modernos. Y sí, claro, existen excepciones donde el horror de la guerra llegó a territorio estadounidense como Pearl Harbor y los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los ya infames tiroteos escolares y otros atentados. Pero son casos puntuales, excepciones, y aún así, mirar el impacto que estos han tenido en la sociedad estadounidense y cómo hasta hoy en día son banderas nacionales. La enorme mayoría de las grandes guerras estadounidenses se libraron lejos, al otro lado del mundo, a miles y miles de kilómetros, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en África o en América Latina. La sociedad estadounidense no ve estas guerras de cerca, no pasa por el sufrimiento en carne propia, no escucha los bombardeos. Los estadounidenses ven las imágenes en los noticieros o en las redes sociales, pero para muchos es algo lejano, casi abstracto. Se sienten incómodos por un momento, quizá disgustados, apagan la televisión o bloquean la pantalla del teléfono y continúan con su vida normal. Muchas de esas guerras ocurren en lugares que buena parte de la población estadounidense ni siquiera sabía que existían o que difícilmente podrían ubicar en un mapa del mundo. Y esto no es una exageración, hay encuestas que muestran que muchos estadounidenses desconocen incluso la existencia de países donde su propio país tiene tropas desplegadas o bases militares. Ahora bien, esto no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, ocurre en muchas sociedades. Incluso puedo imaginarme que lo mismo ocurre en
China o en Rusia o en países latinoamericanos. Pero en este caso estamos hablando de la principal potencia militar del planeta. Y este video se llama precisamente ¿Por qué Estados Unidos siempre está en guerra? Así que vale la pena empezar por reconocer esa realidad. Por supuesto, los estadounidenses ven el costo de la guerra en sus soldados, en aquellos que no regresan o aquellos que lo hacen con traumas, estrés postraumático y heridas físicas. Pero por más doloroso que sea para ellos, no es lo mismo que escuchar los silbidos de los misiles, de las balas o de las bombas cayendo en tu barrio, o escuchar las explosiones de artillería cada vez más cerca, o tener que ver tu hogar o tu ciudad en ruinas. Para personas en muchas partes del mundo, esa es su realidad. Y aclaro, esto no es un ataque a la gente de Estados Unidos, sino una realidad. Si las guerras ocurriesen en Los Ángeles, Oklahoma o Chicago, probablemente el costo humano y político evitaría que la guerra se convirtiera en algo cotidiano para los estadounidenses. A esto se suma la industria cultural, especialmente Hollywood, que desde las películas propagandísticas de la Segunda Guerra Mundial hasta los títulos modernos se ha encargado de glorificar y retratar la guerra y el rol estadounidense como algo completamente necesario y moral. Incluso en las películas que retratan con total crudeza la violencia y la muerte de una guerra, como Salvando al Soldado Ryan, cuentan a su vez una historia de patriotismo y heroísmo. Por supuesto, el cine no tiene toda la culpa de que Estados Unidos esté constantemente en guerra, pero sí ayuda a que su población lo naturalice o incluso lo aliente. Cuando creces viendo que tu país salva al mundo una y otra vez en la pantalla grande, que el salvador del mundo se llama Capitán América, la idea de intervenir afuera empieza a sentirse menos excepcional y más natural. Y bueno, en resumen, todas estas razones ayudan a explicar al menos en parte por qué Estados Unidos parece estar siempre en guerra. No se trata simplemente de maldad o de bondad, ni únicamente de petróleo o de democracia. La realidad es mucho más compleja. Es historia, es geopolítica, es estructura de poder, es la lógica interna de una superpotencia y el lugar que decidió ocupar en el mundo desde 1945. Y si algo deja claro este 2026 es que esa dinámica difícilmente cambiará en el corto plazo, menos con la llamada doctrina Don't Road de Donald Trump. Porque cuando un país se convierte en el centro del sistema internacional, en un imperio básicamente, mantenerse en esa posición también implica vivir permanentemente en la frontera entre la paz y el conflicto.